un espacio que hemos abierto para que los diferentes gremios, organizaciones sociales, la academia especialmente, confluyan en el análisis de los principales problemas sociales del Ecuador. Hemos producido una serie de proyectos, ideas, hacemos comentarios cotidianamente con respecto a lo que pasa en el país y, por supuesto, haciendo las propuestas necesarias. Ahora, en este tiempo, hemos estado haciéndole, digamos, honor a las fechas de Navidad, a la solidaridad que se debe mostrar. Hemos estado en diferentes partes del país entregando canastas, juguetes. Estuvimos en Montesinaí, en la cooperativa Juan Montalvo. Acabo de llegar recién de la provincia de Imbabura. Estuvimos en Ibarra, en albergues, etcétera, haciendo la entrega de estas muestras de solidaridad, porque yo creo que eso debe mantenerse siempre en el Ecuador. Es la forma como nosotros nos sentimos comprometidos con nuestro pueblo, con los diferentes sectores sociales, y le demostramos que el ser copartícipe, el ser corresponsable de la situación del Ecuador es lo que nos va a buscar un mejor país en el futuro. Ahora, doctor, usted dice que viene viajando de Ibarra, ¿no es cierto? Viene haciendo un pequeño recorrido en el país. ¿Qué ha podido ocultar sobre el alza salarial y sobre los impactos positivos y negativos de esta alza? Bueno, el alza salarial evidentemente es algo que el pueblo ecuatoriano lo estaba esperando y además se lo merecía. Más allá de las implicaciones macroeconómicas que puede tener, es algo que el presidente lo había ofrecido y está bien que lo cumpla. Pero es que esta alza salarial debe estar acompañada de una serie de medidas macroeconómicas para efecto de que tenga un impacto positivo. El problema es que tenemos con el alza salarial, que esa es la arena, tenemos la de cal. No, digamos, como dicen, ¿no? Una de cal, una de arena. Entonces, la cal viene a ser la ley tributaria, que es un golpe a todos los estratos sociales en el Ecuador, y eso lo demuestran los números, eso no lo digo yo. Es tan sencillo como que ahora, por ejemplo, los gastos personales ya no se deducen del impuesto a la renta, sino que son considerados un crédito tributario, y solamente se puede deducir un porcentaje. ¿Eso qué significa? Que se va a impulsar nuevamente la evasión tributaria, porque la gente ya no va a necesitar las facturas. Es así que la recaudación, yo le digo hoy, para mí la recaudación que aspira el gobierno no la va a lograr obtener el próximo año. Por esa razón, básicamente. Luego, en el tema de las microempresas, aquellas que facturan menos de $300,000, se supone que se las está impulsando. Yo le hago un ejemplo. Una empresa que factura $75,000, bajo el sistema actual, hubiera tenido un crédito tributario de $490. No, es decir, el Estado le devolvía $490. Bajo el régimen RIMPE, que es el de la nueva ley tributaria, la empresa tiene que pagar $1,300 de impuesto. Si usted le suma lo que el Estado ya no le devuelve, el impacto total de la empresa, anual, lógicamente, porque es un impuesto anual, es casi $1,900, efectivamente. 1.900. Claro, 1.800, $1,900. Dentro de eso, doctor, es verdad, pero veamos varias cuestiones ya en la práctica. Por ejemplo, 7:35, 25 para las 8, con el doctor Galo Cabanilla, analista económico y líder de la plataforma ciudadana Piensa Ecuador. Dentro de la práctica, ha bajado el ICE de los celulares. La mayoría de personas, y casi hablemos de los que ganan el sueldo mínimo, porque realmente los $25 van es para el del sueldo mínimo, y para las horas extras, y para una serie de situaciones, y las multas que tienen que cobrar, etcétera, etcétera. Pero vamos al del sueldo mínimo. El del sueldo mínimo generalmente compra tarjetas prepago. Ellos ya no pagan el ICE. Y si es mujer, no paga el ICE, me parece, y me parece que el IVA tampoco, en las toallitas mensuales que ellos compran, etcétera, etcétera. Y hay una serie de ítems que diariamente o mensualmente se utilizan, bajan. Si equiparamos el uno con el otro, ¿dónde va el beneficio? ¿O quedan igual, queda tabla, o gana el Estado, y pierde yo creo que ahí hay
yo creo que más que un beneficio económico es un reconocimiento a un consumo que se vuelve necesario hoy por hoy. El caso de las damas, por ejemplo, ¿no? En cuanto a todos estos instrumentos, digamos, a todas estas cosas que ellas usan, pues es un reconocimiento a que eso pues no puede estar cargado con un impuesto de consumo especial, porque no lo Claro. es, ¿no? Es así como los alimentos, digamos, ¿no? Eso no es un impuesto digamos, no es un impuesto de consumo especial. Entonces yo creo que conceptualmente es un reconocimiento de que se estaba cargando un impuesto a algo que no debía. Pero en la práctica, yo le digo, inclusive hay una cartita por debajo que la están poniendo y que va a ser perjudicial para los ecuatorianos, para la gran mayoría, y ahí es donde se va a ver la diferencia. No es cierto que usted paga solamente a partir de los $2.000 impuestos. Realmente usted puede pagar a partir de los $1.051 los impuestos. ¿Por qué? Porque si usted no hace la proyección de los gastos personales al SRI, Claro. usted va a terminar sin usar ese pequeño crédito tributario y va a terminar pagando impuestos. La mayoría de las personas que tienen un ingreso de 1.051 no tienen un contador ni hacen ese tipo de declaraciones. Entonces, eso es importante advertirle a la ciudadanía. De ahí, por ejemplo, las personas que pueden tener un ingreso superior a $2.000, 2020 supóngase, antes pagaban 0 impuestos. Ahora van a pagar $400 de impuestos. Y si por ahí tiene un sueldito un poquito más alto, 2.385, va a terminar pagando, antes pagaba $9, ahora va a terminar pagando $1.071. Entonces, en definitiva, hay una carga impositiva para todos los sectores. Hablemos de los sectores altos, el patrimonio. Si tiene un patrimonio de $5 millones, tiene que pagar $40.000. Sí, ¿de a dónde? ¿De a dónde? Claro, es que nadie tiene guardado pues $40.000 para pagar un impuesto. Entonces, le quita liquidez al sistema. Pero cuando hablaba yo el ejemplo de las empresas de menos 300.000 que facturan menos de $300.000, estamos hablando de los negocios familiares, pues, Vicente. Claro. Estamos hablando de las personas que tienen, de las familias que tienen un kiosco, del que tiene su negocio en Novol y vende maduro con queso, y de eso vive pues papá, mamá, niño, niña, etcétera. Entonces, ahí estamos hablando realmente de una afectación, y lo demás, el resto no llega realmente a balancear a nivel de ingresos a la familia, porque como le digo, es un reconocimiento de una carga tributaria que no tenía que haberse dado. Aparte de eso, conversaba con un empresario que tiene 200 empleados que ganan $400, ganan el sueldo mínimo. A él le suma como $7.000 mensuales, porque no son 25, son 34 que le sube al empresario con todo lo de ley, ¿no? Claro. Entonces más o menos son 6.000, algo así, multiplicando los 200 por los 34, son como $7.000, 6.000 y pico. No me acuerdo exactamente el valor que me dio. ¿A dónde se traslada ese valor? ¿O lo paga el empresario en sus utilidades, o se lo traslada al precio final? No, eso se va a trasladar definitivamente al precio final, y ya se está viendo la elevación de precios, lo cual va a generar una inflación, y eso es lo que el pueblo no necesita, no puede soportar. O sea, recibe $25 más, pero en cambio le suben las cosas $100. Ese es un problema muy grave en el Ecuador y que no se está previendo. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque aquí no se trata solamente de ver las cosas negativas. Nosotros somos muy propositivos desde la plataforma Piensa Ecuador y creemos que el Ecuador lo que necesita es soluciones. Claro. Es gente que sepa qué hacer y cómo hacerlo. Aquí es fundamental, y yo lo he dicho, la punta del ovillo en el Ecuador es bajar las tasas de interés. Ese mamotreto que hicieron de cambiar la forma de cálculo es un engaño total hacia el pueblo ecuatoriano, porque tras que es una tomadura de pelo eso de bajar una centésima la tasa de interés. Cuando lo anuncian, no anuncian pues el rango real que tiene la tasa de interés. Usted sabe que la tasa de interés tiene un rango, un piso y un techo. Así es. Ellos se refieren al piso, o sea, al 14-15%, pero no hablan del techo, que por ejemplo para las pymes era 29%, y era la tasa que estaban cobrando realmente los bancos. Entonces, cuando bajan esas tasas de interés, esas centésimas, es realmente, como le digo, una burla para el pueblo ecuatoriano, y en la bajada de las tasas de interés a nivel macroeconómico está la solución. Claro, ya salió el decreto de estos préstamos al 1%, pero si usted lo ha leído, usted se va a dar cuenta que el préstamo lo termina aprobando el presidente de la República a través del Ministerio de Finanzas, pues.
Así es. Usted ve a un pequeño y mediano empresario, al hombre que vende el sándwich de chancho, No. yendo a Quito a ver si el ministro de Finanzas le aprobó el crédito. Eso no tiene sentido. Entonces, realmente hay que estar muy atentos a la forma como se va a orientar esos recursos, porque el pueblo ecuatoriano necesita crédito a baja tasa de interés, y ese crédito tiene que ser con las facilidades necesarias, porque si nos vamos a poner con todas aquellas restricciones, que si está en la central de riesgo, que si no tiene patrimonio, que si tiene un carro para soportar el crédito, que si tiene la casa, no vamos a llegar realmente a impulsar la economía, que es lo que se necesita, una reactivación productiva. Pero hay banqueros que dicen 18 minutos para las 8 de la mañana con el doctor Galo Cabanilla, analista económico y líder de la plataforma ciudadana Piensa Ecuador. Pero hay banqueros que dicen que esto es gradual, que va a seguir bajando la tasa de interés, pero gradualmente. Bueno, eso habría que revisar en base a qué indicador de la fórmula se está refiriendo a la gradualidad. Porque yo le digo algo, cuando el señor Lasso fue elegido presidente, el riesgo país bajó como 500 puntos. ¿Cuánto bajó la tasa de interés? 0.0, como decimos nosotros, 0.0. O sea, no bajó nada. Entonces, sin embargo, siempre la excusa para que no baje la tasa de interés es el riesgo país. Entonces, habría que ver a qué indicador de la fórmula, a qué variable de la fórmula se está refiriendo o se refieren estos banqueros, porque para mí no existe ninguna gradualidad aquí. Aquí lo que tiene que haber es una tasa de interés que sea que sea consecuente con la situación del mercado. Y más aún, que sea consecuente con la necesidad de reactivación productiva que necesita el país. La gente necesita empleo, la gente necesita salud, la gente necesita educación, y eso es lo que hay que darle. Hay que generar plazas de empleo, pero para eso hay que facilitar que fluyan los capitales, que haya flujo financiero, y de esa manera poder darles la oportunidad de que mediante nuevas inversiones o que se amplíen las plazas de empleo y que la gente pueda entrar entonces a trabajar, que la madre de familia, la que es cabeza de hogar, pueda llevar un plato de comida a su casa con tranquilidad, o que el padre de familia que hoy no tiene empleo consiga, porque hay nuevos proyectos de construcción, etcétera, en cualquier área, y especialmente impulsar el turismo. Vea usted cómo el turismo se está quedando rezagado, y nosotros vivimos una gran parte de los sectores de las provincias nuestras en el país viven del turismo, y el turismo, sin embargo, no tiene el impulso que necesita. Ahora, doctor, faltan 15 minutos para las 8 de la mañana, 15 para las 8, pero tal vez llegue algo de equilibrio con esta subida de sueldos, que muchos están contentos realmente. Después, cuando vemos que las cosas suben, vamos a ver qué tan contentos están. Yo le decía a algún director o a un dirigente laboral en algún momento, ¿por qué no pensamos en bajar los sueldos en vez de subirlos? Ejemplo de China, a ver qué es lo que sucede. Le pregunté a un analista económico, me dijo no, porque mientras suben los sueldos hay más movimiento económico. Consumo, entonces con ese consumo realmente comienza a mejorar la situación del país. En la otra sería para atrás. Faltan 15 para las 8. Pero ¿usted cree que llegue a haber algún equilibrio con la nueva ley tributaria que el gobierno la va a enviar a la el problema con la nueva ley tributaria, más allá de algunos esfuerzos que la economía necesitaba, el problema es que como no fue discutida, nunca se pudo balancear esa ley. Entró de golpe con todo lo que el gobierno sugería, y ese es el gran inconveniente de esa ley. Por eso es que nosotros realmente deberíamos prepararnos el próximo año para una economía de crisis. Usted acaba de tocar algo, doctor. 15 minutos para las 8 de la mañana. No fue discutida. Por el Ministerio de la Ley entró las reformas laborales, por el Ministerio de la Ley. Pero ¿con quién podía hablar el presidente? Los invitó a conversar a todos, nadie le fue. Entre ellos no se discutió el informe a minoría. No se discutió el informe a mayoría. ¿Con quién conversar? ¿Con quién hablar? ¿Cómo llegar realmente a un consenso? Porque definitivamente, si bien es cierto, el presidente envió a la Asamblea lo que él cree, pero en la Asamblea hay 132 cerebros
que puede decir esto es bueno, esto es malo, cambiemos aquí, cambiemos acá, devolvámosle al presidente con todas estas reformas de lo que él ha enviado. Pero no se discutió absolutamente nada. Así es. Porque definitivamente usted es una especie de comercio. Yo le vendo tal cosa, le pido tanto, usted me ofrece tanto y discutiendo y llegamos a un precio si hay el interés de comprar y se lo vende. Pero aquí no había con quién conversar en la asamblea sobre eso. Esa falta de gobernabilidad que existe se da mucho por esta ignorancia que se da en una clase política, en una cierta clase política que ve la política efectivamente así, como una mercancía, como una compra y venta de favores o de aprobaciones, etcétera. Por eso la clase política tiene que cambiar, hay que educarla, tiene que capacitarse para que entienda ya con ese conocimiento que hay ciertos elementos o ciertos temas en los que hay que buscar el consenso más allá de las posiciones políticas o de los procesos políticos que son naturales en el Ecuador, en cualquier parte, y que esos procesos políticos deben enriquecer porque son la diversidad que tiene el Ecuador. Pero más allá de esos procesos políticos hay temas en los que se debe conversar y se debe dialogar, y ahí es donde viene la importancia de la educación y de la capacitación de los líderes políticos para que tengan la mente clara en en estos temas que deben ser analizados más allá, le digo, de las coyunturas. ¿Qué hacer para eso? Hay que capacitarlos. Y yo creo que nosotros en Piensa Ecuador estamos elaborando precisamente programas para capacitar a los líderes políticos sobre los temas puntuales que se necesita para efectos de poder lograr una gobernabilidad. Ya sabemos que tenemos una clase política que deja mucho que desear, pero lo que debemos hacer es que los próximos candidatos, las personas que vengan con la buena voluntad seguramente de servir a la sociedad, se capaciten o estén capacitadas y conozcan cómo gobernar, cómo actuar en el servicio público. 12 minutos para las 8 de la mañana, 12 para las 8 con el doctor Galo Cabanilla, líder de la plataforma ciudadana Piensa Ecuador. Piensa Ecuador. Realmente, después que pasó todo este berenjenal, que decía mi padre, ¿no es cierto? Esas palabras que yo no sé dónde las sacaban los abuelos, de la asamblea, comenzamos a pensar con quién hay que conversar. O sea, que nadie se siente capacitado para sentarse a discutir con un presidente de la República y decirle, señor, ¿sabe que esto no estamos de acuerdo? Está aquí, pongámoslo así, cambiemos. No hay. Ahí viene la capacitación que usted dice, pero ¿cómo capacitar a esas personas? Mire, hoy por hoy tenemos inclusive una serie de plataformas digitales con las cuales se puede llegar a cualquier parte realmente que tenga conexión. Pero más allá de eso, que es logística, está en la concientización que sí existe, porque hoy por hoy la gente está concientizada en la necesidad de la educación, la importancia de que el manejo del gobierno sea de una forma técnica, profesional, que no haya la improvisación. El pueblo ecuatoriano necesita personas que vayan con conocimiento a resolver sus problemas, no que vayan a improvisar o que vayan a aprovecharse de una situación. Entonces, esta capacitación debe ser en temas de comunicación, debe ser en temas de gobernabilidad, debe entenderse la majestad del Estado, visto desde cuáles son sus funciones y cuáles son sus limitaciones también. Administración pública. Debe entenderse lo que es la administración pública, la legislación en aspectos puntuales, compras públicas, manejo de presupuestos, etcétera. Todos estos elementos son los que le van a dar realmente a los candidatos, a las personas que se propongan para ser candidatos, van a darle este certificado, esta validación de que van con un conocimiento que les va a permitir desempeñarse mejor. Y eso es lo que nosotros estamos impulsando, la capacitación de los candidatos y de los líderes políticos, y que la sociedad les exija que se preparen
para asumir un cargo público, que no lleguen ahí solamente por la novelería, sino realmente a trabajar y a servir. Capacitar, no importa qué partido sea o de qué tendencia sea, 9 para las 8. Ahí yo tomo las palabras de una conversación con un gran líder político ecuatoriano. No importa que se queden en un partido, no importa que se vayan al de la oposición. Una vez que están capacitados, vamos a poder conversar. Lógico. Una vez que haya conocimiento, más allá de las diferentes perspectivas, va a haber cómo conversar. Porque la educación, el conocimiento, va a ser ese hilo conductor, ese canal por el cual todos podemos fluir hacia el bienestar del pueblo ecuatoriano, hacia sacar adelante a la patria. Entonces yo creo que esa es la salida, la educación, la formación de los líderes políticos, la formación de los próximos candidatos a las elecciones locales, que es lo que se viene. A eso el pueblo ecuatoriano tiene que impulsarlo, tiene que exigirlo a los partidos políticos, que además tienen hasta un presupuesto para eso y tienen la obligación de cumplir con esta capacitación e formación. 8 para las 8, el licenciado Lucho Varela le tiene preguntas, mi querido doctor Cabanilla. Mi querido doctor Cabanilla, usted ha pintado un escenario realmente como padre de familia, como ciudadano. Créame que se me ponen los pelos de punta para el 2022. El gobierno en su reforma tributaria tuvo previsto recaudar 1.900 millones de dólares. Usted ha manifestado que el problema de fondo es de liquidez. ¿Cómo inyectar liquidez al mercado ecuatoriano si el gobierno no podrá cumplir sus expectativas de recaudación de 1.900 millones de dólares en esta reforma tributaria? Hay que pagar 9.000 millones de dólares solamente en servidores públicos. Es decir, se viene una serie de situaciones. Estamos en la mira de organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera. Ya vienen desembolsos importantes, ha manifestado el presidente. ¿Esto abotará en algo este escenario que usted ha descrito? Bueno, lo que pasa es que el gobierno eligió darle la preferencia a los tenedores de la deuda externa y por lo tanto tiene la venia del Fondo Monetario Internacional. Las medidas que generalmente el Fondo Monetario Internacional impulsa van en el orden de disminuir la capacidad de consumo de la gente. ¿Por qué? Porque parte de su ingreso se va a pagar tributos. Esos tributos se pagan en la medida que haya dinámica económica, que haya movimiento económico. Si no hay movimiento económico, no se van a lograr pagar esos tributos. Entonces el gobierno ahora, ya que está frente a esta situación, lo que nosotros le estamos diciendo es que debe hacer fluir efectivamente los capitales, digamos, tiene que haber liquidez para que dentro de este esquema que existe ya, porque ya está aprobado, es ley, pueda haber esa dinámica económica. Y para eso tiene que bajarse las tasas de interés, para eso tiene que cobrarse los impuestos que están pendientes. Ya se habla de una evasión tributaria de 7.000 millones de dólares. Bueno, cobremos una parte de esa evasión tributaria si está tan claramente establecida. El gobierno tiene un problema inclusive con la producción petrolera. Mire que hay un problema en este momento. Está suspendido el bombeo. Exactamente, está suspendido. Eso cada minuto son dólares menos para el Ecuador. Entonces ahí tiene un problema. El precio del petróleo que se proyectaba que llegue a $100 finalmente no llegó. Está bajando. Ya de hecho en los mercados internacionales, en los Estados Unidos, ya la gasolina bajó. Estaba altísima, pues, pero ya está bajando. Entonces, nosotros nos encontramos frente a una situación en la que el gobierno debe entender que logrando la ley tributaria, como la logró, debe balancear el impacto de la ley tributaria con medidas macroeconómicas que permitan tener el resultado final. O en el reglamento tratar de balancear nuevamente, vale el término aunque sea repetitivo, balancear esa ley que es un impacto. Pero ¿cómo lograr con este objetivo, economista, si todos sabemos la realidad que vivimos en un mercado de especulación? Especulativo, un mercado especulativo. ¿En qué parte, mi En todo lo que usted está esbozando, el objetivo del gobierno especialmente, que es recaudar 1.900 millones de dólares de la reforma tributaria.
Lo que pasa es que, como le digo, digamos, en la macroeconomía del país, usted tiene varios sectores y varias variables, ¿no? El haber aumentado el sueldo está bien porque, bueno, además de que el pueblo se lo merece, fue una oferta de campaña de él, ahí yo no veo nada que aplaudir, es lo que tenía que hacer y punto, pero tiene que bajar las tasas de interés. Tiene que hacer llegar los créditos a los pequeños y medianos empresarios, porque si el pequeño y mediano empresario se ve paralizado en su actividad, ¿qué impuesto le va a pagar? A eso es que yo me refiero. ¿De qué depende bajar las tasas de interés? Porque eso no se lo hace vía decreto. Vea, las tasas de interés no tienen por qué estar tan altas. Hay simple y llanamente la Junta de Regulación no hace su trabajo bien. No son técnicos. Yo los he criticado y la última tomadura de pelo con ese mamotreto entre el gerente del Banco Central y la señora de la Junta de Regulación que salen a verle la cara a la gente, eso no tiene presentación. Las tasas de interés, como le digo, tienen que bajar porque el riesgo país no está en ningún nivel que justifique esas tasas de interés. Hablan de que las tasas de interés no se bajan por decreto, que el mercado las regula, y toman como ejemplo inclusive Estados Unidos. En Estados Unidos sí existe un mercado de competencia perfecta. Usted sabe que en Estados Unidos las tasas de interés realmente no están reguladas. Usted puede poner, si es institución financiera, 50%. Si usted quiere, pone 50% y está dentro de lo legal. Pero ¿sabe cuántas personas le van a coger ese crédito? Nadie. ¿Por qué? Porque como es un mercado de competencia perfecta, hay créditos al 5%, al 4%. Entonces usted va a ir a buscar el 5 o 4%. En nuestro país existe un mercado oligopólico, en donde hay 4 o 5 grandes bancos, grandes capitales, que son los que manejan el mercado. Ojo, tampoco con esto estoy queriendo decir que es malo un mercado oligopólico. Ni tampoco estoy satanizando a estos 4 o 5, pues, digamos, patrimonios fuertes. Para nada. Lo que quiero es que entren en razón y entiendan que si el pueblo ecuatoriano puede, que si los empresarios, si la persona natural, el hombre común, el hombre que es dueño de un kiosco, de una empresa familiar, puede acceder a créditos con una carga financiera razonable, eso le va a representar al Ecuador y al mismo banco un cambio sustancial, una mejora sustancial en sus actividades económicas, financieras, etcétera. Perfecto. ¿Y de qué depende todo eso? Depende de que se voluntad. Voluntad política. El presidente de la República es banquero y él sabe las cosas como son. Pero debe salir, como decía un amigo, debe sacarse el manto de banquero y ponerse el manto de presidente de la República o el traje de presidente de la República y con decisión política exigir esta baja de las tasas de interés. Mire, falta un minuto para las 8 para finalizar, mi querido doctor. Un oyente dice, la cooperativa de ahorro y crédito de Miro tiene el 23% de interés y el Banco del Pacífico tiene el 14%. Por eso es que el Banco del Pacífico, venderlo es un error estratégico. Pero, mire, ahí en la venta del Banco del Pacífico, nosotros también decíamos lo mismo en su momento. Pero cuando comenzamos a analizar la situación, vamos a ver un concepto que nosotros siempre lo hemos tenido y que choca en ese momento. 8 en punto. O el Estado se dedica totalmente a regularizar, porque el Estado es un regulador de todo, o se dedica a ser banquero, a ser periodista, a ser medio de comunicación, a ser bananero, cafetalero, a tener fábricas de armas o de balas, etcétera, etcétera. ¿Qué es el gobierno? Entonces, si verdaderamente es regulador, todo lo que tiene el gobierno debería de definitivamente entregarlo. Mire, yo le voy a dar mi opinión. Lógico. Como un ejecutivo que soy, alguien que hace empresa, que ha sido rector de una universidad, que tomo decisiones todos los días. Conceptualmente, lo que usted me dice, yo estoy de acuerdo. Conceptualmente. Claro. Pero si a mí me toca sentarme en la presidencia de la República y tomar decisiones en ese momento para poder sacar el país adelante, yo le digo, no en este momento probablemente, porque si yo no tengo el control sobre el sistema financiero privado y tengo tasas de interés altas,
estratégicamente tengo un banco que obliga a los demás bancos a no seguirse trepando en las tasas de interés. Y sobre todo, que le da la oportunidad a empresarios que necesitan el dinero ya, porque usted también es un empresario. Así y es, usted toda sabe la muy vida. bien que las necesidades crediticias o los proyectos no están esperando pues a un Es decreto. hoy, no es mañana. Es hoy. Así es. Entonces el Banco del Pacífico recibía pues al empresario que iba por un crédito y le daba ese crédito al 15%. Esa es la diferencia. Si tenía un espacio donde desfogar si tengo un espacio a través de ese banco donde desfogar la necesidad que tienen de financiamiento los pequeños y medianos empresarios. Más allá de que el banco, independientemente de todo lo que se dice, pues no, de que ya había perdido eficiencia, de que están sacando empleados y todo lo demás, porque estaba muy inflada digamos el personal, el banco da utilidades. Uno. Y dos, si ya se está limpiando todo el banco, entonces ¿por qué lo vamos a vender? Porque Para que sea más atractivo para el comprador. Sí, pero ¿y el precio? El precio debería mejorar, pero a ese precio... ¿Y cuál es el precio? El precio se entiende que van a ser como 700 millones. 800 millones. ¿Qué es lo que cuesta el banco, dice? Eso es lo que costaba cuando era ineficiente, pero con todo lo que le están haciendo, ya ese banco puede costar 3-4 veces más, pues. Entonces, son temas que yo le digo, sí, yo estoy de acuerdo, el banco no debe, el Estado no debe ser banquero, no debe ser comunicador, no, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero si usted me dice a mí, en este momento, no, yo necesito darle flujo, darle apoyo, financiamiento al pequeño y mediano empresario, pues venga al Banco del Pacífico y ya cuando ya haya cumplido esa labor, le traspaso eso a la banca pública, ¿no? Y ahí lo puedo vender con tranquilidad. Ahí viene la contrapartida, 8383, que siendo estatal, cada 4 años se cambia de gobierno, entonces comienza a ser un banco político y lo manejan los políticos. El manoseo político. El manoseo político, comienza el manoseo que conocemos. Tal vez eso también le haría un daño al banco. No solamente al banco, a cualquier organismo digamos, a cualquier institución que tenga el banco, que tenga el Estado y que no sea que las tiene, por ejemplo, cambiar cada 6 meses gerentes de petroleras, de telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Eso es un problema. Y ese es el problema que podría caer en este gobierno, tal vez no, pero en otro que venga. Mira el caso de Correa, todo lo que hizo y todo lo que metió mando en el Pacífico. Así es. No se trata de que el Estado se traspase a sus limitaciones o a sus funciones naturales. Pero el Estado sí debe ver mecanismos de cómo regular, porque esa función es sí que tiene el Estado es regulador. Es regulador. Hasta ahí llega el Estado, claro. hasta regular. Pero no puede ser competidor de nadie. No y puede aquí ser. sí es competidor. Estoy de acuerdo, no es Medios competidor. de comunicación. No puede ser competidor. Y, bancos. y ese concepto de que el Estado esté en todos lados, eso yo estoy totalmente de acuerdo que no debe ser así. Para finalizar, mi querido doctor, ha sido realmente importante conversar con usted. Está recorriendo el país. ¿A dónde más le toca ir? ¿Dónde más tiene programado en este año o fin de año ya? Bueno, nosotros teníamos programado, le cuento pues, actividades en Pichincha, tenemos programado actividades en Los Ríos, en Loja inclusive, y estamos pues realmente viendo cómo vamos a hacer, porque con las últimas regulaciones del COE, en realidad se están dificultando algunas cosas. Pero vamos a tratar de mantener igual pues todas estos programas de solidaridad que ya tenemos previstos, y eso no significa que el próximo año vamos a empezar un recorrido a nivel nacional, precisamente para seguir con la capacitación, con la formación de líderes que consideramos que es fundamental para que, como dijo este líder político nacional, haya cómo conversar y se pueda llegar realmente a tener una gran gobernabilidad. Muy bien, doctor, ha sido un gusto conversar con usted. Dios quiera que después de esta gira volvamos a conversar. Después de ya vamos a conversar con prensa para ver cómo está ahí y qué está haciendo por allá, qué ha hecho, cómo ve la situación en cada uno de los lugares, doctor. Muchísimas gracias, claro que sí. Muchas gracias al doctor Galo Cabanilla de la plataforma Piensa Ecuador.